¿Qué onda amigos? Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es acerca de los dinosaurios, cosas que no sabíamos, que no salen en internet, datos muy interesantes, aclarar algunas dudas como qué es o qué no es un dinosaurio, entonces espero que realmente les guste muchísimo este video, que se queden hasta el final y que me regalen un like, que lo compartan porque eso me ayuda muchísimo y pues nada, espero disfruten muchísimo este video. Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Para empezar tenemos que definir la palabra dinosaurio. Este término fue acuñado por primera vez más o menos en 1842, gracias a unos restos encontrados en Inglaterra. Así es, se anunció la aparición de un nuevo grupo biológico, el grupo Dinosauria, las cuales, como casi todo, proviene del griego. En este caso, Deinos, que significa terrible o formidable, y Saurus, que significa lagarto o reptil. Y bueno, para nosotros decir que un animal es un dinosaurio, necesitamos de ciertas reglas. Estas reglas sirven para describir a la mayoría de los dinosaurios o qué es un dinosaurio. Sin embargo, nuevos descubrimientos han encontrado excepciones a estas reglas. Pero en general nos van a servir para que nosotros podamos saber pues, qué es un dinosaurio. Así que vamos a verlos. La primera característica que tendrían que cumplir es que fueran reptiles, y aunque ahorita entendemos otros términos como reptil en cuanto a fisiología, anatomía y postura, en términos generales podemos decir que sí, eran reptiles. Entonces, muchas criaturas prehistóricas, a veces confundidas con los dinosaurios, como lo son algunas aves prehistóricas, los mamuts, los peces acorazados, pues no entran dentro de esta definición. Entonces no podemos decir que son dinosaurios. La segunda cosa característica de los dinosaurios es que tenían una postura erguida. Así es, al contrario de los otros reptiles que tienen una postura extendida, los que tienen postura erguida tienen los miembros directamente por debajo del cuerpo. Esto supuso una ventaja evolutiva. Por ejemplo, especies más evolucionadas como las aves o los mamíferos tienen esta característica particular. ¡No puedo! Por el otro lado, los reptiles que conocemos actualmente, o los reptiles, tienen una postura extendida, como ya vimos, y las patas salen de la parte lateral del cuerpo, lo que provoca que el vientre esté casi siempre en contacto con el suelo y hagan este movimiento característico, el que nosotros denominamos reptar. Entonces, aunque fuera un reptil, pero si tenía una postura extendida, como en el caso de los cocodrilos, no son o no pertenecen al grupo de los dinosaurios. La siguiente característica, o la característica número 3, es que son animales exclusivamente terrestres. De hecho, durante mucho tiempo se creyó que los animales o los dinosaurios eran animales grandes, estúpidos, lentos, errores de la naturaleza destinados a la extinción. Con todo y andar sucia, despeinada y descalza, eres bella. ¿Parezco bella, joven Sergio? Ya te dije, sucia, descalza, desaliñada, pero tu cara es muy bonita. Y que incluso parte de su cuerpo tendría que estar sumergido en agua, ya que no podrían mover su descomunal peso ni tamaño. Pero esta perspectiva cambió a lo largo del tiempo, al de unos animales inteligentes, ágiles, de muchos tamaños, con metabolismo diferente, que se movían rápido en su medio y eran altamente adaptables. Pero entonces, la exclusividad era que fueran puramente terrestres. Entonces, animales también confundidos con dinosaurios, como los pterosaurios o los dinosaurios voladores, pues no son dinosaurios. Y ni los anfibios grandes como el plesiosaurio, estos grandes peces tampoco son dinosaurios. Entonces tienen que ser exclusivamente terrestres. Pero eso no es todo. Como dirían por ahí, la excepción hace a la regla. Y los nuevos avances científicos han traído información acerca de verdaderos dinosaurios que no solamente podían planear, sino también podían volar. Y no solo eso, sino también dinosaurios que eran semiacuáticos, como lo es el importante espinosaurio, que anteriormente se creía que era puramente terrestre, pero actualmente se sabe que no. La última característica es que estas criaturas tuvieron que haber vivido en el Mesozoico. Así es, el periodo que comprende el Triásico, el Cretácico y el Jurásico. Entonces, también hay animales confundidos con los dinosaurios, como por ejemplo el Dimetrodon,
que por no haber vivido en el Mesozoico y por ser un reptil de patas extendidas, queda total o doblemente descartado de ser un dinosaurio. Pero como para todo, la excepción hace la regla. Y ¿por qué les digo esto? Porque se cree también que las aves son directamente descendientes de estos dinosaurios y ya excedieron su tiempo, ya no están en el Mesozoico. Entonces hay que también tener eso mucho en cuenta. Bueno, si entonces ninguna de estas reglas se puede seguir al 100%, entonces ¿qué es un dinosaurio? Pues bueno, sirven como bases, pero más que nada la definición se basa en su postura, en características anatómicas como el ángulo de su fémur, articulaciones como el tobillo, que fueran reptiles, pero como sabemos la ciencia avanza cada día, entonces hay que estar abiertos. Aún así, estas reglas siempre nos ayudan a diferenciar qué sí es y qué no es un dinosaurio. Muy bien, ahora que sabemos qué sí es un dinosaurio y qué no es un dinosaurio, ¿qué significa que fueran reptiles? ¿Qué significa que tuvieran escamas o tuvieran plumas, que pusieran huevos? Pues a todas estas preguntas nos da la respuesta una ciencia llamada taxonomía, cuya hacedor o quien la pone en el juego es el naturalista Carl von Linné, o para el barrio, Carlos Linneo. Significa que mi barrio me respalda. Entonces, ¿de qué se encarga esta ciencia? Esta ciencia nos ayuda a clasificar los grupos biológicos por las características anatómicas, fisiológicas, genéticas o etológicas. Un dato curioso es que Carlos Linneo no creía en la evolución, entonces puramente hacía la clasificación dependiendo de sus características anatómicas. Pero entonces, para entender este tema un poco más complejo, les dejo este video corto que hice y lo vamos a hacer con la música de la estrellita de Mario para que sea súper más rápido, espero lo entiendan. Si no, me lo dicen en los comentarios. Así que vámonos. Bien, para hacerlo de una manera súper sencilla, los dividimos en 8 categorías principales. Tenemos lo que es el dominio, el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Dentro del dominio los podemos dividir en dos grupos principales, lo que son los procariotas y los eucariotas. Los procariotas tienen la característica de que no tienen núcleo, entonces el DNA está disperso dentro del citoplasma de la célula. En las eucariotas, el DNA se encuentra en una estructura especializada, a lo que nosotros denominamos núcleo. Nos vamos a concentrar en estos últimos porque de aquí viene todo el camino para llegar hacia los dinosaurios. Dentro de los reinos, que es un subgrupo dentro de este dominio, encontramos a lo que es la monera, donde podemos encontrar a las bacterias, las algas, las cianobacterias, los protistas, donde encontramos a los protozoos y las algas, el reino del fungio, donde podemos encontrar los mohos, las levaduras y los hongos como tal, y reino de las plantas, donde vienen las plantas, y en la animalia, donde provienen los animales, que es un grupo heteróforo. ¿Qué significa esto? Que es capaz de sintetizar nutrientes a partir de materia orgánica. Esa es la característica principal, como cuando comemos carne, verduras, etc. Nosotros somos animales. Dentro del reino encontramos otra subdivisión, que es el filo. Y aquí encontramos, dentro del grupo de los animales, dentro del filo de los animales, encontramos las poríferas, que son las esponjas, las nidarias, que podemos encontrar como los anémonas y las medusas. Los anélidos, como los gusanos. ¡Ella venía de Alaska! ¡Era una lombriz toro! Los moluscos, como son los cefalópodos, como calamardo. Haremos nuestro propio club y será aún mejor que la logia de los cefalópodos. Y puede ser nuestro líder. Los artrópodos, que serían los insectos y los arácnidos, los equinodermos, como los equinodermos, y los cordados, o aquellos que tienen notocorda, que es una estructura que dentro de la etapa embrionaria que se va a convertir en parte del sistema nervioso central y que dentro de los vertebrados se cubre por una columna vertebral. Dentro del grupo ya de los cordados entramos a lo que se llaman las clases, que son la clasificación que prácticamente todos conocemos, como peces, anfibios, aves, mamíferos y reptiles. Todos estos de aquí. Aquí tenemos dos grupos que son problemáticos, como son los peces, que son grupos parafiléticos. Eso quiere decir que no tienen un antecesor común, y las aves, que dicen que son derivados directos de los dinosaurios, como aquí podemos ver en Maniraptora. Pero aquí nos vamos a entrar en un grupo bien específico, que es el de los reptiles, ya que de aquí vienen los dinosaurios. Entonces, así es bastante más fácil saber de dónde viene. Dentro del grupo de los reptiles, los dividimos en sinápsidos, anápsidos y diápsidos. Los sinápsidos son aquellos que son reptiles mamiferoides, o sea, que dieron lugar a los mamíferos dentro del periodo del Pérmico y del Triásico. A los anápsidos, cuyo único representante es la tortuga. Y los diápsidos, que se dividen en los lepidosaurios y los arcosaurios. Los lepidosaurios son lo que ahorita conocemos como los lagartos, como el lagarto varano, y las serpientes. Y los arcosaurios, donde se dividen en cocodrilos, pterosaurios y dinosaurios. Entonces los cocodrilos y los pterosaurios son primos hermanos de los dinosaurios. Y finalmente, dentro de los dinosaurios, los dividimos en saurisquios, que significa con cadera de reptil, y los orniquistos, que tienen cadera de ave. Dentro de los primeros podemos ver a los terópodos y a los sauropodomorfos, y dentro de los orniquistos podemos ver a los tireróforos, como son los acorazados. Entonces, esta es una manera rápida y sencilla de saber cómo se clasifican estos dinosaurios y cómo se va llegando. Ya sabemos que es un dominio, que es un reino, que es un filo, una clase y todo eso que nunca entendemos. Entonces, un dinosaurio proviene del dominio de los eucariotas, del reino de los animales, de la división de los cordados y de la clase de los reptiles, y su clasificación entre los reptiles. Entonces ya sabemos que es un dinosaurio. Ahora bien, ya que sabemos todo esto, vamos a empezar con unas preguntas
bien interesantes. La primera de ellas es, ¿se pueden crear dinosaurios como lo hicieron en la película de Jurassic Park? Como saben, en esta película se encargaron de extraer el ADN que estaba en la sangre que chupó un mosquito en la época del Mesozoico y extrajeron el DNA de esa sangre y la rellenaron los espacios de DNA con especies afines para crear así un dinosaurio. Y bueno, ¿esto es posible? Pues la respuesta es no. O sea, es un rotundo no. ¿Y por qué no se puede crear dinosaurios de esta manera? Si bien sí se sabía que existían animales parásitos que eran hematófagos o que chupaban sangre a los dinosaurios y que además, a diferencia de nosotros los mamíferos, los dinosaurios o los reptiles, en sus glóbulos rojos tienen núcleo, eso quiere decir que tiene una estructura donde sí hay DNA, aunque todo esto se cumplía, y que no solo eso, también se cumplía que había animales prehistóricos, no solamente parásitos chiquitos, sino también animales enormes que quedaban en resina y se fosilizaban. A pesar de que todo esto se cumplía, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la sangre y los restos del DNA del dinosaurio, al momento de entrar en el sistema digestivo del parásito, eran automáticamente o casi degradados al 100%. Ahora sí que la succión del DNA a través de la sangre y que le cayera resina tendrían que ser prácticamente instantáneos o inmediatos. Y esto no es posible porque incluso durante el proceso de fosilización, estas estructuras o tejidos orgánicos se irían degradando con el tiempo y solamente quedaría el molde del insecto. Así que esto es prácticamente imposible. Y si quedara algún resto del DNA, probablemente sería del mosquito y no del dinosaurio. Entonces es imposible. Pero esto no queda ahí, sino que un científico muy importante llamado Jack Horner, el que fue la inspiración para el paleontólogo de Jurassic Park, se le ocurrió una idea, y es buscar a los parientes más cercanos de los dinosaurios. Así es, las aves, lejos de cualquier cosa que nosotros podríamos pensar. Entonces, ¿qué se le ocurrió a él? Pues él sabía, como esos eran descendientes directos de los dinosaurios, estos sufrieron algunas mutaciones. Estas mutaciones les dieron adaptaciones para sobrevivir y les dieron sus características que expresan como las vemos, como lo es un pico, la pérdida de los dientes, la fusión de los dedos para que pudieran volar. Esas características se fueron sumando gracias a mutaciones en su ADN. Entonces tuvo una idea que tomó uno de los animales de los cuales conocemos bastante su DNA, como lo es el pollo. Nadie me llama gallina. Y se encargaron de buscar junto con otro grupo de científicos estos genes que regulaban la expresión de ciertas características, como ya las mencionamos. De hecho, se anunció que más o menos aproximadamente por el año del 2017 se crearía un híbrido nuevo. Se encontrarían estos genes que regulan esas características, se suprimirían para que el nuevo híbrido tuviera dientes, no tuviera pico y tuviera las características de un verdadero dinosaurio, al cual llamaron chikenosaurio o pollosaurio. Entonces, desafortunadamente aún no se ha podido obtener ese híbrido, pero es una opción bastante formidable o variable para que nosotros podamos encontrar. Entonces imagínense ir al McDonald's y saborear unos nuggets de un dinosaurio. Entonces tal vez algún día podamos ver este híbrido, tal vez no, pero eso está solamente en manos de la ciencia. Otra de las grandes preguntas que nos vamos a hacer es, ¿realmente los dinosaurios eran tan estúpidos? Pues esta respuesta nos la va a dar uno de nuestros amigos más interesantes, este miembro de los tirerópodos o animales con coraza, herbívoro, cuadrúpedo, de 9 metros, cuyo apodo era el lagarto tejado por sus características placas sobre su dorso. Este animal o estegosaurio tenía una característica bien particular, y era que su cabeza era muy pequeña si la comparabas con el tamaño de su enorme cuerpo, y que las patas delanteras eran más cortas que las traseras.
Esto hacía que su gran cola, con unas espinas en la punta, se elevara para que así pudiera embestirla contra sus depredadores. Pero ¿qué es lo curioso de este animal? Lo curioso es que cuando encontraron sus restos, a la hora de analizar la columna vertebral, vieron que tenía un hueco, un gran hueco cerca de la parte de la cadera. Como sabemos, la columna vertebral envuelve lo que es la médula espinal, que es parte del sistema nervioso. Entonces se crearon muchas conjeturas para saber o especular la función de este hueco. Algunos científicos decían que era un espacio para un aglomerado de neuronas o ganglio que ayudarían al movimiento de la cola. Pero bien, hubo gente, científicos de dudoso rigor y de dudosa procedencia, que dijeron que prácticamente este animal era tan estúpido que necesitaba 2 cerebros para poder coordinar sus movimientos. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Así es, decían que tenía un cerebro en el trasero, en el culete. Y esto es una absoluta aberración, cosa que los científicos trataron de arreglar, porque incluso hay gente que sigue creyendo que estos animales tenían 2 cerebros y que uno de los cerebros lo tenían en el trasero, y más bien los que tenían el cerebro en el trasero eran estos científicos de dudosa procedencia. Entonces no. De hecho, estudios posteriores dijeron que este hueco tal vez estaba lleno simplemente por tejido adiposo o tejido graso. Entonces no tiene nada que ver, estos animales no eran estúpidos. Entonces no. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? ¿Cuánto comía un dinosaurio? Si bien es cierto que como sabemos, un cuerpo de 90 toneladas, como sería el de un argentinosaurio, necesitaría muchísima comida, no todos los dinosaurios tenían esas dimensiones. Incluso había dinosaurios que eran más pequeñitos que una vaca. Entonces, ¿cuál es la realidad acerca de estos animales? Pero bueno, ¿de qué dependía la cantidad de alimento que ingirían estos descomunales animales? Pues la respuesta se encuentra en el metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo un animal que es homeotérmio o de sangre caliente o un animal que es poiquilotermo, que es de sangre fría. Hagamos una analogía. Comparemos un cocodrilo que es de sangre fría y un león que es un animal de sangre caliente. Si comparamos la cantidad de comida que necesitan en un largo de tiempo, supongamos que lo que comen 10 cocodrilos sería el equivalente a lo que come solamente un solo león. ¿Y por qué sabemos esto? Porque el 80% de la energía que consume un animal homeotermo o de sangre caliente lo utiliza para seguir manteniendo su temperatura. Así es, la respuesta está en el mantenimiento de su medio. En este caso, un animal de sangre fría como lo es el cocodrilo, la mayoría del tiempo puede estar inactivo. De hecho, los animales o estos animales de sangre fría, cuando están a bajas temperaturas, tienen muy poca actividad, prácticamente no se mueven para nada. Por el otro lado, el animal de sangre caliente, o por ejemplo este león, necesita seguir cazando y moviéndose activamente para poder mantener su temperatura y su medio interno. Entonces, una gran característica importante es saber si los dinosaurios tenían sangre fría o sangre caliente. Hay datos muy controvertidos acerca de este hecho. Unos dicen que a lo mejor tenían un mecanismo mixto, pero esto es independientemente y no hay conjeturas bien establecidas. Pero por ejemplo, en el caso de este argentinosaurio que pesa 90 toneladas, se cree que come aproximadamente 4 veces lo que un elefante africano. Eso quiere decir que consumiría alrededor de 1 tonelada de comida al día. Una verdadera barbaridad. O entonces, ¿qué sabemos de sus artes culinarias? Como sabemos, o hemos visto alguna vez, agarremos uno de estos parientes cercanos, las aves que son granívoras o que comen granos, que son herbívoras. No sé si las hayan visto que alguna vez llegan a comer piedras. Estas piedras se van a un órgano especializado al que nosotros llamamos molleja. Aquí, ¿de qué sirve esta molleja? Esta molleja tiene paredes muy musculadas que cuando este animal ingiere comida, las piedras que también traga ayudan a triturar gracias al movimiento de estos músculos y así poder digerir la comida. Entonces se sabe que los dinosaurios y en restos hallados de dinosaurios en el lugar específico y anatómico donde se encontraría la molleja en las aves, se han encontrado igual agrupaciones de piedrecillas. Entonces es muy probable que animales herbívoros de todos los tamaños no solamente comieran hierbas, sino que también comían piedras y eso les ayudaba
al proceso de digestión. Por el otro lado, los carnívoros eran algo más sencillos, ya que como sabemos la carne es mucho más fácil de digerir que las hierbas. Y sabemos un dato interesante de estos, y es que no masticaban la comida, simplemente la desgarraban y la tragaban. ¿Y cómo sabemos esto? Esto lo sabemos gracias a un fósil muy especial y particular, algo que nosotros llamamos coprolito o cacas de piedra, y son fósiles bien especiales. De hecho, yo tenía uno, no lo encuentro y no lo pude mostrar en el video, pero son fósiles de popó y que conservan el tamaño, el color, todo menos el olor, gracias a Dios. Pero todo esto lo sabemos igual gracias a los fósiles. Bien, el último mito que intentaremos desmentir o aprobar que sí era verdad es: ¿se puede escapar de un tiranosaurio rex como en las pelis? Pues bien, según estudios realizados, el dinosaurio más veloz que ha existido es el Dromaeosaurus brachydactylus, o imitador del lemú, el cual puede alcanzar velocidades hasta de 70 km por hora. Y bien, algunos de sus parientes o imitadores de las aves, como lo es el Gallimimus. Pero ¿qué pasa si nosotros comparamos, no sé, un Triceratops que puede correr a 28 km por hora, un gran apatosaurio que corre a 12 km por hora, o el gran dinosaurio que siempre persigue a nuestros protas en todas las pelis, el Tyrannosaurus Rex, que corre más o menos a 35 km por hora? Pues bien, comparémoslo con el humano más rápido que ha existido sobre la faz de la Tierra, Usain Bolt, el cual corre a una velocidad de 37 km por hora. Probablemente si nosotros pusiéramos a nuestro corredor y a nuestros dinosaurios en una pista de 100 metros, Usain Bolt podría escapar del tiranosaurio, simplemente por la diferencia de un segundo. Pero ¿qué pasaría si yo, o tú que me estás viendo, o el protagonista de la película, que tenemos una velocidad media más o menos entre 15 y 20 km por hora, nos pusieran un tiranosaurio en la parte de atrás? Pues obviamente nos devoraría, nos alcanzaría, ni siquiera lo piensen. No podríamos escapar de un tiranosaurio Rex. Entonces, otro mito que pues no es verdad. Y no se quedan todo lo que hay en las pelis, perdónenme por arruinarles algunas películas, pero es información interesante que se tiene que saber. Si algún día nos persigue el híbrido del pollo, uno nunca sabe. Y pues eso, amigos, ya saben, no podemos escapar de un tiranosaurio. Estoy entre el T-Rex, espinosaurio, brachiosaurio o organotosaurio. ¿Cuál me compro, bebecine? ¿Quieres ver mis tenis? ¿Qué tal? Fosfo. Y pues nada, chicos, este video, la verdad es que me gustó mucho hacerlo, se me hizo bastante entretenido. Tuve que leer un libro que a mí me gustó muchísimo, que está excelente, se los voy a enseñar, aguántenme. Este es el libro que leí, se llama La ciencia de los dinosaurios en 100 preguntas, por Jaime Mora Cuadrado. Súper interesante. La verdad es que tiene bastante rigor científico, más del que yo me esperaba. Algunas cosas son un poco complejas, pero vale totalmente la pena. Para los amantes de los dinosaurios y de la ciencia está muy interesante. Así que vayan a echarle un ojo si pueden. Y espero que este video les haya gustado muchísimo. Me esforcé mucho en hacerlo como todos los demás. Y pues nada, ojalá sigan aquí aprendiendo conmigo un montón de cosas. Pongan temas que les interesen abajo, ya sea de medicina o de ciencia. Yo estaré aquí para intentar hacer los videos más o menos, y espero que les haya gustado un montón y que me ayuden a compartirlo, a darle like, y pues nada, nos estamos viendo con otro video nuevo, así que nos vemos.